reglamento de modalidad, el nuevo reglamento de modalidades que tenemos para que ustedes vayan viendo qué se tiene que presentar en la primera instancia, ¿no? Obviamente que no vamos a presentar la tesis terminada, no tenemos que ir presentando solamente el perfil, pero hay un requerimiento en el cual nos dice qué tiene que tener el perfil para presentar en este caso a dirección de carrera y luego pase directamente al HCC para que sea aprobado y se les dé directamente ya al tribunal asignado para la revisión del perfil, para luego aprobar y luego seguir con el tema de investigación que ustedes tienen, ¿no? Que ese es el mecanismo que también lo tenemos que analizar. Entonces, hoy vemos esto de las técnicas de investigación. Más adelante vamos a ver toda la estructura y a medida que vayamos viendo el perfil, en este caso la estructura de la tesis de grado, vamos a ir viendo qué tenemos que ir tomando en cuenta para ya ir presentando nuestro perfil en el HCC, ¿no? Terminando ya la materia, ustedes ya deberían tener su perfil para presentar a la carrera, ¿no? Cosa que sería ideal. No es necesario terminar la carrera para poder presentar el perfil, ¿no? A veces se puede presentar, o lo que se ha quedado con direcciones que ya podrían presentar perfiles, pero eso hay que preguntar en dirección si se puede ya de este semestre o el próximo ya pueden presentar ya su perfil. Ahora, como les decía, ya vamos a ver lo que son las técnicas de investigación. Estamos haciendo como que tomando un poco la parte central para luego ir a la parte inicial. No se preocupen, vamos a ver todo lo relacionado a lo que es el perfil. Esto le vamos a dar una prioridad también, pero esto es la idea que tiene que tener también nuestra investigación. Las técnicas de investigación es lo que habíamos quedado el día de ayer. En estas técnicas de investigación, para nosotros sabemos que a través después de haber escogido el método en el cual nosotros vamos a elegir, tenemos que también tener lo que es la técnica. Y la técnica para nosotros son todos los instrumentos a través de los cuales nosotros tenemos que efectuar el método. Y solo se va a aplicar en este caso a una ciencia. La diferencia que tiene que haber entre método y técnica es que el método es el conjunto de pasos que nosotros vamos a seguir durante nuestra investigación y las etapas que debe cumplir también nuestra investigación. Y obviamente que la técnica va a ser todos los instrumentos en el cual se ve efectuar, en este caso se tiene que efectuar para nosotros el método. El método para nosotros es como el parámetro general y en este caso la técnica va a ser esos pasitos adicionales que nosotros necesitamos para que se pueda llevar a cabo este método. Por eso es muy importante que ambos vayan relacionados. Y es importante porque para nosotros cuando hablamos de esta técnica, tiene que haber estos instrumentos que sí o sí necesitamos después de haber elegido el método que nosotros determinamos para nuestra investigación. La técnica de investigación, sabemos que son distintos instrumentos de los que pueden hacer uso cada uno de ustedes, pero con el objetivo central de obtener datos relacionados a lo que son nuestra investigación, que una vez analizados nos permiten dar respuestas a preguntas que nosotros nos hemos realizado dentro de la investigación, bajo un enfoque, en este caso cualitativo o también cuantitativo, o una combinación de ambos en diversas etapas del proceso de investigación. La técnica para nosotros va a estar relacionada sí o sí a esos instrumentos, pero esos instrumentos están relacionados a la obtención de datos. Nosotros cuando manejamos la técnica tenemos que ver cómo vemos la opción de obtención de datos después de haber visto lo que es nuestro método. Por eso es muy importante que nosotros nos planteemos bien nuestra problemática, nuestros objetivos y empecemos a analizar cuál es el problema de investigación que nosotros nos hemos planteado. Analizamos el problema y a través de la obtención de ver el modelo, de ver los datos, tenemos que dar respuesta. Y nuestra investigación tiene que ser coherente, ¿no? Si yo quiero analizar toda la variación de las exportaciones de productos no tradicionales, pues tengo que buscar información de esos productos no tradicionales. Obviamente tengo que buscar y ver qué tipo de respuesta. Quiero ver las exportaciones si generan un superávit o un déficit presupuestario y la obtención de datos me va a permitir dar la solución correcta. Si nosotros analizamos más que todo una investigación cuantitativa, ¿no? Para nosotros es muy importante definir el modelo, definir la técnica de cómo vamos a obtener los datos y analizar esos datos para dar respuesta a las preguntas que nos hemos planteado dentro de la investigación.
Por eso es muy importante analizar bien el modelo, si es una investigación quali, si es una investigación quanti, o si es la combinación de ambas dentro del proceso de investigación que nosotros estamos definiendo. Ahora, cuando nosotros nos vayamos a entrevistar el día de hoy, tienen que definir si van a hacer una investigación quali o quanti, ¿no? ¿Cuál es lo más apropiado dentro de la investigación, de idea que van a desarrollar? ¿Qué método vamos a utilizar? ¿Cómo han visto esto de ver los instrumentos de la obtención y la recolección de datos? ¿Ustedes qué han pensado hacer? A ver, quiero hacer sobre el contrabando en La Paz. ¿Cómo obtengo datos? ¿Qué técnica voy a utilizar? Ustedes ya definen, o me dirán, no, licenciado, yo no quiero hacer una investigación cuantitativa, quiero hacer una investigación cual. Igual tenemos que ver cómo podemos hacer la obtención de información, cosa que nos ayude a resolver algunas preguntas y nos dé como el soporte para que la investigación sea más coherente. Porque eso es lo que necesitamos, que la información que nosotros recolectemos tenga fuerza, sea coherente y pueda directamente explicar la investigación que nosotros estamos realizando. Ahora, la técnica también para nosotros es indispensable dentro del proceso de investigación, porque ella es la parte que integra la estructura en el cual se tiene que organizar nuestra investigación. La técnica tiene objetivos, ¿es cierto? Es ordenar las etapas de la investigación, sí o sí tiene que ordenar todas las etapas de investigación, aportar instrumentos para manejar la información, llevar un control de los datos, obviamente que para nosotros es importante. Recording in progress. Obtener lo que va a ser para nosotros, aportar todos los instrumentos para manejar la información, como mencionábamos, llevar un control de los datos, orientar la obtención de conocimientos. Es interesante porque para nosotros, en este caso, la técnica nos propone las normas para ordenar todo el proceso en este caso, de investigación. Nos va a proporcionar instrumentos, clasificación, medición, incluso la correlación y análisis de datos. Obviamente, esto nos sirve porque nos da la ayuda para poder aplicar el método y obviamente la técnica tiene que estar estructurado con relación al método que nosotros vamos a elegir para llevar a cabo nuestra investigación. Por eso es importante. Ahora, esto de la técnica nos permite hacer ese análisis, clasificación, medición, correlación. Dependiendo de la investigación que ustedes hagan, tenemos que ir definiendo cómo vamos a ir ordenando esta recolección de información y de datos, que para nosotros es vital. Tenemos que ver cómo podemos manejar también la parte estadística, que en esta parte es importante. Todo lo que sea el manejo de datos, para nosotros es importante porque ya ponemos la parte estadística que ustedes manejan y nos sirve para poder recolectarle esta información, poder hacer este análisis, poder hacer conclusiones, cosa que para nosotros es vital. Luego tenemos que la técnica es indispensable en el proceso de investigación. Bueno, eso ya lo hemos visto dentro del proceso de investigación. También dentro de las técnicas de investigación nosotros tenemos estas técnicas, obviamente han aparecido más, pero estas son una de las más importantes, en las cuales tenemos, ¿no? Uno que puede ser para nosotros la entrevista, puede ser la observación, puede ser lo que es una encuesta, puede ser el fichaje, puede ser en este caso para nosotros el test y puede ser también el cuestionario. Para poder hacer una recolección de datos, nosotros podemos tomar estas distintas formas en las cuales nos sirven para hacer esa recolección de datos. Obviamente cada una tiene características diferentes y nos ayudan, y nuestra investigación se tiene que ir adecuando. Nuestra investigación se tiene que ir adecuando en función a la recolección de datos que vamos a hacer, ¿no? Bueno, si yo quiero hacer, en este caso, supongamos, quiero hacer el análisis del contrabando en la ciudad del Alto, de autos en la ciudad del Alto. Entonces lo puedo hacer en función a observación, puedo realizar una encuesta, puedo hacer, no creo un test, es mucho más complicado aplicar un test a este problema de investigación. Analizo, ¿no? ¿Qué técnica puedo yo utilizar para la recolección de datos? Puedo hacer una encuesta, puedo agarrar y empezar a realizar, ¿usted qué piensa sobre, o qué la importancia del contrabando en la ciudad del Alto, ¿no? O
puede ser uno de la importancia y puedo agarrar y empezar a hacer encuestas, ¿no? ¿Qué consideran en este caso, los miembros de una sociedad o los miembros de la sociedad del Alto sobre lo que es el contrabando y el efecto que trae a la economía boliviana? Entonces puedo empezar a hacer encuestas y empezar a definir cómo puedo analizar en este caso ese problema. Puedo generar también entrevistas. Puedo hacer entrevistas o puedo hacer observación, pero más que todo ya tengo que definir en función a la investigación que estoy realizando, qué tipo de investigación yo puedo o qué técnica de investigación yo puedo aplicar, cosa que es importante. En la parte de estadística también nos ayudan, ¿no es cierto? En la parte de realizar cuestionarios, en hacer test, ya nos explican cómo deberían también en este caso, desarrollarse las preguntas para hacer el vaciado de datos, ¿no? Porque al final estas técnicas de investigación lo que nos van a brindar son los datos y esos datos tenemos que manejarlos de la forma estadística para que puedan tener en este caso coherencia, ¿no? Dentro de la investigación que estamos desarrollando. La primera que vamos a ir desarrollando ahora, la etapa de empezar a ver las técnicas de investigación para nosotros es la entrevista. Hablar de la entrevista para nosotros sabemos que es una técnica para obtener datos que consiste más que todo en un diálogo entre dos personas, en este caso el entrevistador y el investigador y el investigado, que se realiza más que todo con el fin de obtener información de parte de este, que es por lo general una persona entendida en la materia de la investigación. Por eso para nosotros esta técnica tiene que consistir en el diálogo que podemos realizar entre dos personas. Para nosotros uno que tiene que ser el entrevistador y el otro que es el investigado, ¿no? Y en este caso tenemos que buscar la manera de generar la información que esté relacionada con el tema de investigación que nosotros estamos realizando. Obviamente esto es muy importante porque nosotros ya vamos con la idea de investigación que queremos desarrollar. Ya conocemos el tema de investigación que queremos desarrollar. Y obviamente tenemos que ir a generar un diálogo con esta persona explicándole, ¿no? Cuáles son los parámetros de la investigación que nosotros estamos realizando. Obviamente, en esta parte se da dentro del empleo de la entrevista, se considera que exista una interacción, un diálogo entre el investigador y la persona. Tenemos que generar eso, ¿no? Para que él nos pueda dar la mayor información y nos sirva para esta recolección de datos. Tenemos que generar siempre esta interacción y un diálogo entre ambos, ¿no? Entre el investigador y la persona. También para nosotros esta entrevista puede ser dentro de una población, un universo pequeño en el cual podamos manejar qué requerimos dentro de la etapa de investigación. Tenemos que definir, ¿no es cierto?, si vamos a hacer de manera general, vamos a hacerlo solamente un pequeño sector dentro de la investigación o el tema que queremos desarrollar. Ahora, según el fin, en este caso, con la entrevista, se puede estar estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado, para que no tengamos problema en el momento de ir y recabar la información a través de una entrevista. Tenemos que prepararnos. Algo que ustedes tienen que hacer es que ustedes ya tienen dominio del tema, ya saben la información que requieren para que en este caso su idea de investigación tome forma, ya tienen que elaborar preguntas, cuestionarios, un cuestionario el cual les ayude, ¿no? A que en el momento que vayan donde la persona que van a entrevistar, existe este diálogo y les mande la información que ustedes requieren para su investigación. Cuando se da la entrevista, tiene que estar aplicada en etapas previas de la investigación, donde se tiene que conocer el objetivo de la investigación, en este caso, un punto de vista externo. Se requiere también la profundización, en este caso la profundización en la esencia del fenómeno. Las preguntas a formular por el entrevistador se deja a su criterio y a su experiencia. Como ustedes ya tienen la idea central de la investigación, tienen que generar preguntas que les ayude, preguntas que realmente nos ayude dentro de la investigación, sin dejar de lado de que tenemos que buscar que también la persona que estamos entrevistando nos pueda directamente ayudar y sienta que no estamos siendo así torpemente. A ver, hábleme del PIB, dígame a ver cómo es la exportación, cómo es la importación, qué entiende por tradicional, no tradicional. Imagínense que yo vaya y les haga así una entrevista. Agarre y le diga a la Blanca, Blanca, a ver, vamos a hablar sobre los productos no tradicionales. A ver, ¿qué es no tradicional? ¿Qué es exportación? ¿Cómo ha variado? Generamos super... Más que una entrevista, parece pues un interrogatorio. Entonces, lo que tenemos que buscar es que también se genere un ambiente en el cual
en este caso la persona que nos va a dar la información directamente también se sienta cómodo para que nos pueda brindar la información que nosotros requerimos, ¿no? Obviamente dentro de la etapa de investigación, si yo quiero hacer sobre los productos no tradicionales, yo le preguntaría, a ver, ¿usted cómo ha visto en los últimos años la exportación de los productos no tradicionales? ¿Cómo considera o soluciones para que esto se pueda incrementar? Esta etapa de la pandemia, ¿cómo nos ha afectado económicamente o a la exportación de productos no tradicionales? ¿Qué política? Si estuviera hablando con alguien, alguien que sea de parte del, supongamos, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué cree que usted está haciendo el gobierno? ¿Qué políticas está aplicando? Si voy a hablar con empresarios, en este caso igual, usted como empresario, ¿cómo se siente afectado? Le ayuda a las políticas de parte del Estado. Obviamente yo creo que conoce todas las políticas de parte del Estado aplicadas para productos no tradicionales, mejorar la exportación de productos no tradicionales. Entonces todo tiene que estar preparado. Y para eso tenemos que tener incluso el tacto para poder realizar la comodidad de que exista un diálogo. Como en nosotros, como en esta técnica de investigación, tenemos que generar eso, tenemos que generar que mediante la entrevista podamos recolectar la mayor información posible de nuestro tema. Pero obviamente, si no tenemos dominio de mi tema, no sé qué cosa quiero hacer. Imagínense que yo me lance directamente a cualquier personal del Ministerio de Economía y Finanzas que maneja el área que quiere participar y vaya, me va a decir claramente qué quieres hacer, qué buscas hacer con tu investigación. Y yo le diga, creo que esto no. Ustedes, en este caso, en la entrevista como investigadores, tienen que ir seguros de lo que tienen que preguntar. Quiero hacer sobre el contrabando, perfecto. ¿A quién pregunto? A los contrabandistas, ¿qué te van a decir? ¿Qué voy a los de la aduana? ¿Cómo genero la entrevista? ¿Busco a personal especializado en esto de manejar el contrabando? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hablo con un estudiante sobre el contrabando igual? ¿Qué entiende sobre el contrabando? ¿Cómo ayuda al aspecto económico? ¿Realmente el contrabando genera movimiento económico? ¿Incrementa el Producto Interno Bruto? Todas esas preguntas las pueden realizar, pero ya con relación a su investigación, ¿no? Ahora, si ustedes quieren hacer, supongamos, la logística internacional o el comercio internacional, el comercio electrónico, perdón, dentro de la exportación de quinoa, entonces tenemos que ver preguntas relacionadas a ese tema, ¿no? Ver qué necesitamos para que nuestra información o nuestra investigación también tome forma. Entonces todo eso lo tenemos que ir analizando, ¿no? Y eso para nosotros es importante. Por eso dice, es muy importante la experiencia que tiene que tener en este caso el investigador. La entrevista que nosotros realicemos tiene que perseguir el objetivo, sí o sí. Y nuestro objetivo como entrevistadores es adquirir información acerca de las variables de estudio que yo voy a tener. Por eso es importante que nosotros cuando vayamos viendo el tema que vamos a analizar, la idea de investigación que tenemos, qué variables yo necesito para esa investigación, qué variables yo voy a utilizar para esa investigación. ¿Me entienden? Entonces ya voy viendo qué variables. Para las exportaciones de productos no tradicionales, puedo empezar a analizar, a ver, exportación. Obviamente la exportación, puedo poner la importación, puedo poner en este caso no tradicionales, supongamos como mis variables dependientes, independientes, voy clasificando y eso es importante, porque ya reconozco variables. Quiero analizar, supongamos, el Producto Interno Bruto. Perfecto. ¿Qué variables necesito? El consumo, la inversión, el gasto, las exportaciones, las importaciones. Perfecto. Yo quiero agarrar solamente el sector externo. Entonces voy a tomar énfasis en exportaciones e importaciones. Perfecto. Ya están definidas mis variables. Empiezo a buscar qué información requiero. ¿Cuántas han sido las exportaciones desde la gestión 2010 hasta la gestión 2020? ¿Cuántas han sido las importaciones de la gestión 2010-2020? Ahora quiero que se haga solamente para los sectores, para el sector agrícola. Perfecto, sector agrícola. ¿Cómo ha sido la exportación del sector agrícola de estas gestiones? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha afectado la pandemia a este sector? Entonces ya voy viendo qué variables yo necesito. Si quiero analizar el Producto Interno Bruto para en este caso el sector externo,
relacionado a exportaciones e importaciones, entonces me voy, ¿no? A esas variables. Hago preguntas relacionadas a esas variables. No me voy a poner a hablar, si estoy haciendo el Producto Interno Bruto del sector externo, el efecto que causa las exportaciones e importaciones dentro del Producto Interno Bruto, y le voy a decir, a ver, hablemos un poquito de lo que son los tipos, no, ni siquiera los tipos de cambio, hablemos un poquito de la política fiscal en Bolivia. Me va a mirar, a ver, ¿qué le ha parecido los impuestos aplicados por las alcaldías al gobierno en esta gestión? Momento, pero si tú quieres saber el efecto de las exportaciones, entonces, un momento, ¿por qué me estás hablando de impuestos, incluso impuestos de la alcaldía? ¿Qué relación tiene esto con esto, digamos? En este caso, la persona que le está generando la información, el investigador, la persona me va a decir, al momento, ¿tú qué quieres saber? ¿Cuál es tu tema central de investigación? Esto no tiene relación, esta pregunta de los impuestos municipales no tiene relación con el tema de investigación que tú estás realizando. Entonces, ahí no nos podemos salir del tema, por eso tenemos que ya empezar a ver en este caso, las variables que yo puedo utilizar. Quiero hacer sobre el comercio electrónico de la producción de quinoa, o directamente apertura de mercados del mercado de quinoa. Pues qué requiero, a ver qué variables, qué necesito saber para que yo pueda aplicar. Y así tiene que estar relacionada a mi entrevista. No puedo agarrar e irme por otras variables que no tienen relación. Así como les digo, estoy analizando el Producto Interno Bruto, su efecto de las exportaciones e importaciones en el Producto Interno Bruto, y le meto impuestos municipales. Ustedes me dirán, pero licenciada, o sea, ¿dónde está esa variable? No es dependiente, independiente, ¿qué es? Me dirán. Entonces no hay relación, ¿no es cierto? El investigador debe tener la idea clara de la hipótesis del trabajo que va a realizar, debe manejar bien las variables, obviamente tiene que mostrar qué quiere demostrar. Como les decía anteriormente, podemos elaborar un cuestionario, obviamente, en función a queremos qué información nosotros requerimos. Obviamente, ese cuestionario tiene que ser con preguntas que tengan un determinado fin. Y obviamente, estas preguntas que realicemos tienen la tarea de esclarecer la investigación que estamos realizando. Para eso me estoy yendo a entrevistar, para que de una vez pueda generar toda la información que yo requiero para mi investigación, pero de manera clara, sin confundir variables. Ustedes ya tienen que empezar a definir cuál va a ser su variable dependiente, su variable independiente, y cuáles variables no. O sea, ya a medida que vayamos viendo el tema de investigación, ya tenemos que definir cuál va a ser mi variable dependiente, cuál va a ser mi variable independiente, y las independientes, cuáles entrarían. A ver, esta sí, esta no. Las dependientes, y tenemos que ver esa relación que va a haber entre variables. Obviamente, con estas preguntas que nosotros realicemos, nos tienen que ayudar a recolectar la información y que se pueda generar una buena entrevista. Tenemos, como les decía, tenemos que generar ese ambiente de diálogo, que en este caso la persona a la cual estamos entrevistando note que tenemos conocimiento, note que realmente manejamos el tema, y para eso tengo que leer, tengo que ir con la idea clara que yo sé lo que yo requiero para mi investigación, y tiene que tener la idea clara que sabe que yo manejo el tema. No puedo ir a hacer una entrevista y no saber de qué estoy hablando, de no saber qué requiero, y hacer una investigación que no tenga ni forma ni nada y vaya así al azar. Esa es una manera en la cual se nota que ustedes no se están preparando. Necesitamos que ustedes se preparen, que eso es lo más importante. Ahora, la entrevista nos permite, como les decía, definir las variables y valorar las variables. A medida que vayamos viendo sus ideas de investigación, ya tenemos que definir qué es una variable dependiente, qué van a ser mis variables independientes. Dentro de lo que se maneja en el perfil de tesis, esta se llama la operacionalización de variables, en la cual ya se define cuál es dependiente, cuál es independiente, la relación que van a haber entre variables, la medición que puede haber entre variables, la definición de las variables, cosa que para nosotros es importante, porque si no, dentro de mi investigación no sé qué variable va a ser dependiente, qué variable va a ser independiente. Entonces no sé pues cómo se va a llevar a cabo mi vía de investigación.
Como les digo, yo quiero hacer sobre el Producto Interno Bruto, o las exportaciones e importaciones en Bolivia y su efecto en el Producto Interno Bruto en la etapa de pandemia, COVID-19. Perfecto. Ahora, ¿cuál va a ser mi variable dependiente? ¿Cuál va a ser mis variables independientes? Tengo que tener claro para que la investigación tome forma. Ahora, para nosotros también es muy importante ver también y calcular la correlación que puede haber entre variables. Algo muy importante en esto es ver la correlación y la relación de las variables entre ellas. A ver, quiero analizar el efecto de las exportaciones e importaciones. Pondré pues, exportaciones, importaciones. Pondré un poquito lo que puede ser, supongamos, el consumo, la inversión. Supongamos, estoy definiendo así. Y agarro y le meto impuestos municipales. Impuestos municipales, pero no tiene relación con la exportación, importación, el consumo y la inversión. No hay una buena correlación. ¿Qué tal si le meto política fiscal? La política fiscal, creo que sí, la política fiscal entraría se ajustaría mejor a mi modelo, porque ustedes van a ser modelos. Al definir ya variables, siempre empezamos a hablar de modelos. Si meto política fiscal en el área de manejo de impuestos, me ayudaría de alguna manera y empiezo a ver la relación que puedo obtener dentro de lo que van a ser las variables que estoy analizando. Por eso es muy importante que ustedes, cuando pongamos la correlación, veamos también la relación que van a haber entre las variables. Y eso de que vean cuál es la variable dependiente, la variable independiente nos permite ver esa correlación y nos permite ver la relación entre variables. En el modelo que nosotros vamos a realizar, porque son modelos, nosotros tenemos que ver qué variables nos sirven y qué variables no nos sirven. Y la entrevista nos puede ayudar a ver esto. Qué variables realmente podemos introducir dentro de la investigación que estamos analizando y qué variables no. Y esto es importante porque en acá va a entrar la parte estadística matemática, cosa que ustedes manejan pues al 100%. Más que todo, si nosotros hacemos modelos de investigación cuantitativa, tenemos que tener un buen manejo estadístico para que se pueda entender el modelo que vamos a realizar. Y esto nosotros en la parte de economía manejamos el IBIUS. Ustedes también lo podrían hacer. El IBIUS es un programa que nos ayuda para el manejo de los datos, para ver la relación que va a haber entre los datos, nos permite analizar el R cuadrado, ajustar, cosa que en estadística se tiene que hacer para ver cómo podemos ajustar variables. Yo les decía, quiero analizar el efecto de las exportaciones e importaciones en el Producto Interno Bruto en la época de pandemia. Imagínense, y le meto política fiscal. Puedo ajustar esa política fiscal para que tenga relación con la investigación que yo estoy desarrollando. Entonces, todo va así. Y todo nos ayuda a la parte estadística que para nosotros es importante. Pero, como les digo, ya ustedes con su investigación vayan pensando qué variables pueden utilizar. Comercio electrónico de quinoa. La quinoa será mi variable dependiente, independiente. ¿Cómo lo logro? En función a qué va a estar esto. Será las exportaciones, importaciones, mercados internacionales, precios, productividad, que puede ser también una variable primordial. Ya voy definiendo. Y con la entrevista tiene que ayudarnos a que podamos definir esas variables. Ahora, la técnica o la entrevista es una técnica que puede aplicar todo tipo de persona, no tiene limitación. En este caso, para nosotros es muy buena porque esta técnica de investigación permite que nosotros podamos directamente obtener la información y dar respuesta estricta. Aquí la entrevista tiene que ser estructurada, como decíamos, a través de un cuestionario. No vamos a ir tampoco a ver, buenos días, dígame su nombre y apellido, ¿no? A ver cuánto, usted qué puesto tiene, ¿no? Como les digo, tenemos que generar ese diálogo, esa manera de que el entrevistado sienta que le estamos haciendo preguntas que requerimos para nuestra investigación. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y con la entrevista tenemos que profundizar aspectos que surjan en esta entrevista. Si nosotros queremos ir a hablar, en este caso, con personal de Economía y Finanzas, pues tenemos que ir con la idea clara, pero también él nos tiene que ayudar con la idea de investigación que nosotros tenemos. Obviamente nos va a empezar a dar ideas, las cuales nos sirven también dentro de nuestra investigación y nos hagan notar aspectos
aspectos que nosotros quizás no hemos tomado en cuenta, pero que serían importantes que los podíamos ver. Algo muy interesante de hacer investigación, hacer tesis, es que tú hablas con personas que manejen el tema y como que te dan ideas para ampliar la investigación o son cosas que se te van, porque no a veces el investigador agarra y toma todo, ¿no? O sea, agarra y no, a veces necesita ya sea del docente, en este caso de su tutor, o parte del tribunal, o personas especializadas en el área que nos ayuden a mejorar esa idea que nosotros estamos manejando. Como ayer veíamos, son temas que ustedes han elegido muy generales, pero a medida que vayamos viendo, vayamos trabajando, se van a ir volviendo de manera más particular y van a ir tomando forma. Y tiene que ser temas que a ustedes les gusten. Y la entrevista va a pasar igual porque en la entrevista